¿Qué significa Hukat? Hukat significa precepto. Esto, según los sabios de Israel, precepto en forma de esta palabra Hukat significa un mandamiento que no podemos explicar, pero que debemos obedecer. Creemos que el Eterno tiene instrucciones para nuestro pueblo que son de bendición y que sirven para elevar nuestro nivel de santidad, aunque no les entendamos como este tipo de mandamientos que se llaman Huk o Hukat. ¿Por qué el Eterno escoge una vaca alazana? Este es un mandamiento que no tiene una forma clara de ser explicado, por eso se llama Hukat, precepto, que son los mandamientos que no son entendidos por el hombre en una forma muy clara. Sin embargo, los sabios de Israel han escogido, o mejor, han entendido que esto tiene que ver con una especie de compensación por causa del pecado del becerro de oro. Así como se pecó con un becerro de oro, ahora la vaca alazana, las cenizas de ella más exactamente, sirven para purificar a las personas. Esto puede ser interesante y tiene unos significados de hecho mucho más profundos cuando nos referimos al Mashiach, pero el significado de por qué fue escogida una vaca alazana solamente lo conoce el Eterno, digamos técnicamente hablando, pero hay explicaciones que nos pueden dar algunas luces respecto de esta escogencia. Cuando el Mashiach venga, ¿este mandamiento de la vaca roja seguirá vigente? Los sabios de Israel creen que sí, creen que va a haber una vaca roja en los tiempos del Mashiach. Es posible porque va a haber templo, es posible porque la gente va a estar contaminada, se va a impurificar. Entonces es muy seguro que cuando venga el Mashiach, este mandamiento de la vaca roja volverá a estar vigente. ¿Por qué una persona que no se purifica con las cenizas de la vaca roja será sacada del pueblo? Bueno, esto tiene que ver con la rebelión, si es el caso, en cuanto a no quererse purificar. Si el Eterno estableció que hay que purificarse con las cenizas de esa vaca roja, pues hay que hacerlo, porque solo la purificación en los términos del Eterno es válida, no en nuestras propias fuerzas ni en nuestros propios términos. Entonces, eso significa, al no purificarse con esas cenizas, que no está de acuerdo con los planes del Eterno. Entonces, al no estar de acuerdo con los planes del Eterno, no tiene por qué seguir perteneciendo al pueblo, que es el que obedece las órdenes del Santo. ¿Por qué el Eterno manda elaborar una serpiente? ¿Esto no se relaciona con el pecado de Adán? El Eterno mandó elaborar una serpiente para que las personas, por fe, al mirarla, fueran sanadas de la picadura de serpientes en el desierto. Ese fue el objetivo. No se relaciona con el pecado de Adán porque este pecado tiene que ver con la serpiente que engañó a nuestros primeros padres. En cambio, en la serpiente que vemos acá en la parashá, que es una imagen, no es un animal, es una imagen, tiene que ver con la sanidad de las personas. De tal manera que en un caso es para sanar por fe, porque el Eterno quería mostrar que Él puede sanar de cualquier forma y además quería probar la calidad de la fe de las personas en un caso, y en el otro caso la tentación operó para que las personas fueran dañadas en su fe. ¿Por qué Sihón ni Og quisieron autorizar el paso de Israel por sus tierras? Porque ellos menospreciaban al pueblo de Israel. Eran gigantes que tenían en menos a los israelitas, entonces el Eterno los castigaría después por no autorizar el paso de Israel. Israel no iba a hacer la guerra, simplemente querían pasar para seguir el camino hacia la tierra prometida. Entonces ellos, al menospreciar a Israel, no quisieron autorizar este paso y tuvieron que pelear con ellos. ¿Qué pasa con la impureza de quien toca un cadáver? ¿Cómo nos aplica hoy en día? La impureza de quien toca un cadáver técnicamente era una condición que le impedía a una persona hacer ciertos rituales, dentro o fuera del Mishkan. Pero hoy en día, ¿cómo nos aplica? Ya que no existe la vaca alazana, no existe el templo, no existen las condiciones para aplicar los términos de la purificación por parte de las cenizas de la vaca roja. ¿Cómo nos aplica? En realidad, personas que no conocen al Eterno es como si fueran cadáveres.
lo decimos con toda humildad, sin tratar de descalificar a nadie. Una persona que anda haciendo el mal, una persona que anda en costumbres que son pecaminosas, es una persona que es como una especie de cadáver. Por lo tanto, nosotros no deberíamos tener contacto con este tipo de personas porque pueden contaminarnos de alguna forma. Ese es el tema relacionado con la forma como nos aplica la impureza que trata la Parashá Jucat. ¿Por qué el Eterno le ordena a Moshe solo hablar a la roca? ¿Esto qué sentido tiene? Al principio, la primera vez, el Eterno le ordenó golpear la roca. Ahora ya no es necesario. Digamos que en sentido figurado, la roca ya entendía una orden de Moshe que venía del Eterno. Pero en realidad, más que esto que estamos diciendo en forma figurada, lo que le da sentido a esta orden es cómo va a ser la reacción de Moshe. Si va a tener moderación, si va a tener dominio propio, independientemente de que el pueblo lo estuviera provocando. El Eterno le ordenó hablarle a la roca, y eso había que cumplirlo, independientemente de lo absurda o sencilla que pudiera parecer la orden. Simplemente es un acto de obediencia el que debía haber observado Moshe. El Eterno solamente estaba pidiendo eso. ¿Por qué el Eterno impone un castigo tan grande a Moshe? ¿No fue acaso un pecado menor? El castigo fue grande, por supuesto, pero la falta que Moshe cometió fue muy grande. No fue un pecado menor porque se trataba del líder de Israel que tenía contacto permanente con el Eterno. Y con ese conocimiento, con esa espiritualidad tan avanzada, tan inmensa al lado de los demás israelitas, tenía que demostrar que aún en este caso, que aparentemente fuera menor, él también era fiel. Pero lamentablemente Moshe se dejó llevar por la ira y no le dio la gloria al Eterno, y esto fue algo que el Santo no toleró y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. El Eterno le prometió que no podría entrar y efectivamente así sucedió. ¿Por qué Aarón también fue castigado? Esto significa que se condenó. Castigo no significa condenación. Aarón cometió una falta muy grande y tiene que pagar por ella, pero eso no significa que fuera condenado. Esto tiene que ver con la justicia del Eterno, que independientemente de la condición de las personas, deben o debemos todos obedecerle a Él, en los términos que Él establece. El que más sabe, más se le ha de exigir. Hoy en día tenemos una vaca roja que cumpla con lo que el Eterno determinó. No, porque no hay templo en donde se oficie la purificación de las personas con las cenizas de la vaca roja. Y no solo esto, sino que se han hecho muchos intentos por parte del pueblo de Israel para tratar de obtener una vaca alazana, pero no ha surgido alguna que tenga todas las características que se requieren para que cumpla con lo que el Eterno dictaminó respecto de la purificación de las personas. Entonces, en este momento no hay, pero la habrá, según los sabios, cuando venga el Mashiach. ¿Por qué el pueblo vuelve a quejarse por la falta de agua? ¿Seguía sin confiar en el Eterno? Efectivamente, seguía sin confiar en el Eterno. Por supuesto que la falta de agua en cierta forma era una prueba que Hashem estaba haciéndole al pueblo de Israel para ver cuál era la forma de reaccionar. Entonces, Israel mostró que había todavía mucha falta de fe en el Eterno y que solamente se fijaba en las cosas materiales. La falta de agua, como prueba del Eterno, mostró que muchas personas en Israel no tenían la suficiente estatura espiritual que el Eterno demandaba. Por supuesto que el Eterno les iba a dar agua, pero había que probar la fe que ellos tenían en Hashem. ¿Por qué Moshe golpea la roca? ¿Fue esto desobediencia? Sí, fue desobediencia. El Eterno le dijo que le hablara a la roca, no que la golpeara. Esto fue un momento en el cual Moshe se dejó llevar por la ira y no midió las consecuencias. No se fijó que el Eterno le había dicho que simplemente le hablara a la roca, lo cual era suficiente para que emanara agua. Entonces esto fue desobediencia que le causó no entrar a la tierra prometida.
por qué una persona vivía solo con mirar la serpiente? Esto no es un acto mágico, simplemente el Eterno estableció esta condición para probar la fe de los israelitas. No era tanto que la serpiente curara, porque en últimas quien cura es el Eterno. El Eterno estaba probando la fe del pueblo, y por ello quien miraba a la serpiente, que era lo que el Eterno estaba ordenando, era sanada. Entonces tengamos en cuenta que la sanidad viene del Eterno, pero Él estaba poniendo a prueba la fe de las personas que habían sido mordidas por serpientes.